continuando con su programa Una Mirada, tenemos una interesantísima entrevista con el licenciado Rafael Paz, quien es miembro de la dirección ejecutiva del Comité Central del Partido de la Fuerza del Pueblo. Pero cuando uno escucha, cuando la gente, lo primero que le llega a la mente a la gente cuando escucha el nombre de Rafael Paz es asociado a su gran trayectoria que tuvo en la dirección ejecutiva del CONEC, y ahí es que viene su gran impacto en la vida pública. Así que con Rafael Paz conversaremos sobre temas bastante interesantes, Alejandro. Sí, damos la bienvenida, estamos complacidos de tenerte aquí. A mí me parece que él es el joven que ha subido más rápido a un puesto político, aspirar a un puesto político de alta importancia, ¿eh? La verdad, senador no es cualquier cosa, claro, en toda la parte del mundo, hay que hacer una carrera. O sea, realmente él tuvo ha tenido una posición meteórica en la política. Asociado al talento que tiene. No, tiene que tener. Tiene que tener. Porque algún factor lo llevó ahí. Claro, claro. Sí. Entonces, y parece que no se mareó. Claro. En el proceso, es como que tú te montas en un jet rápido y tú no te mareas en el camino, la posibilidad de marearte es alto. Bienvenido, Rafael. Sí, bienvenido, Rafael. A mí me gustaría, Rafael, que tú puntualices como un poco para cerrar. Creo que tenemos claro de qué te motivó hacia el ejercicio político, que puede tener un éxito profesional, un éxito en tu función gerencial, vamos a llamarlo así. Eso no me interesa que tú insistas sobre eso. Incluso yo mismo quedé sorprendido cuando tú explicabas tu origen de Monteplata, tu origen no privilegiado, quizás el color, el perfil, a la gente tiende a creer y estar un momento asociado, cuando vimos tu nombre por primera vez, al Conecta, a la cúpula empresarial. Lo que sí me gustaría que tú puntualizaras, para continuar a temas más actuales y de futuro, ¿no? ¿Por qué tú decides terminar tu carrera emergente, exitosa en un sentido, en el Partido de Liberación Dominicana y asumir a la Fuerza del Pueblo y obviamente el liderazgo del expresidente Leonel Fernández? O sea, me gustaría que tú lo puntualizaras. No tiene que durar mucho una pregunta si tú quieres, pero que me diga exactamente el motivo de tu decisión, que sorprendió a muchas personas, porque entendíamos que tú eras como figura de recambio y figura de futuro del Partido de Liberación Dominicana. Alejandro, Andrés, qué placer estar con ustedes aquí y poder conversar sobre todos estos temas altamente importantes. Miren, yo creo que toda historia tiene maneras distintas de ser contadas. Hay personas o hay historias que se cuentan desde los acontecimientos más relevantes y hay otras que se cuentan desde el origen. A mí me gusta mucho contar la mía desde el origen. Antes de todos estos acontecimientos que ustedes han señalado, hay un trayecto, un camino, donde se definió la visión de la persona, del dirigente, del ciudadano comprometido con unos objetivos sociales y unos objetivos de desarrollo. Yo tuve 22 años de militancia en el partido anterior. Pero no puede ser porque tú no tienes edad para estar tan jovencito. Lo que pasa es que al igual que muchos dominicanos de otras épocas fundamentalmente, yo comencé la actividad política desde los 14 años. Okay. En un activismo muy proactivo en el lugar donde vivía en aquel entonces, que era la provincia de Monteplata. Lo que pasa es que también hay un distritocentrismo en el sistema político dominicano. Los únicos méritos que se le cuentan a la persona o a los dirigentes son los que se ejercen en la capital. Eso es verdad. Así es verdad. Entonces, digamos que yo tuve una trayectoria importante allí. Una vez ya me mudo aquí a la capital, ya siendo un adolescente, me gradué muy temprano del bachillerato a los 16 años y entré a la universidad. Y allí... ¿Qué estudiaste? Yo estudié Derecho en la Universidad Iberoamericana. Y allí fundé el Comité de Estudiantes de Derecho de esa universidad. Fue su primer presidente. Participé en muchas organizaciones sociales, Jóvenes Unidos por un Estado Sano, el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado. Fui parte de un grupo de jóvenes que inició un movimiento de protesta en el año 2006 que se denominó La Otra Feria, donde nuestro propósito en el Parque Duarte
fue presentar otra cara de la República Dominicana. Ahí tú le hiciste oposición entonces al presidente Leonel Fernández. Correcto. Aún siendo su simpatizante, lo decía en ese momento, porque entendía que aquel La otra evento, feria era lo que le faltaba. Exactamente, y era una cara alternativa a un evento que se promovió desde segmentos del gobierno que se llamaba Feria de 10 años de una visión. Correcto. Del éxito logrado en el ejercicio gubernamental. Correcto. Nosotros queríamos resaltar las cosas que estaban pendientes. La recuerdo bien eso. Sobre todo en el ámbito de lo social. Luego, entonces, me involucré en el movimiento. Y eso lo hiciste aún siendo parte del Partido de Liberación Dominicana. Correcto. Varios de nosotros lo hicimos. Lo que indica que tú tienes independencia de criterio. Correcto. Y criterio propio. Así es. Y me formaron para eso. Okay. Para mí, la actividad social y política siempre ha estado asociada al ejercicio de las ideas del conocimiento, pero sobre todo de la libertad de conciencia. Y han sido valores que he defendido en todos los espacios donde he participado. A lo largo de mi trayectoria profesional, que siempre quise que fuera, digamos, la dimensión más importante en esa etapa de mi vida, porque cuando usted está construyendo camino propio, lo profesional es esencial, porque es lo que le da peso frente a la sociedad. Correcto. ¿Y tu propia vida familiar? Correcto. Entonces, yo lideré mi universidad en competencias internacionales, por ejemplo. Yo fui el presidente del 16º modelo internacional de organizaciones de Estados americanos para universidades. ¿En qué país se hizo? Se hizo el proceso, el 15 se hizo aquí. Gané la presidencia y me fui a representar al país en Colombia. Okay. También fui el capitán del equipo ganador de las rondas nacionales en la competencia de modelo de Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Jiménez de Aréchaga, que se celebró en Costa Rica. En ese proceso que tú te destacas para para que el CONET te incorpore, no, o viene un poco después, ¿no? Ahí yo trabajo en la Procuraduría General de la República, en la Escuela del Ministerio Público. Me tocó junto a Cristóbal Rodríguez y Aura Celeste Fernández, amigo mío, organizar destacados profesionales, el primer concurso de aspirantes a fiscalizadores en la República Dominicana. Okay. Luego me voy a la Suprema Corte de Justicia, a la Dirección de Políticas Públicas, y ahí mi vida cambia porque combino el derecho con la economía. Okay. Y desde el ámbito profesional comienzo a desarrollar una carrera con una visión más holística. Y luego paso a la Junta Central Electoral. Y allí comienzo a desarrollar. Rafael, pero todas esas cosas como tan poco tiempo, porque parece ser que tú ya puedes escuchando la descripción 60 años, de una gente de 60 años, ¿verdad? Así que... Lo que pasa es que yo comencé muy temprano. Claro, a mí me contrataron como abogado en la Suprema un año antes de graduarme. Me tuvieron que hacer un contrato porque yo no cumplía todavía el perfil del puesto. Entonces lo que podemos decir que lo que te abrió todas esas oportunidades fue tu talento. Correcto. Yo pasé después al Congreso Nacional en el marco de la reforma constitucional del 2009. Comencé como consultor. Entonces elaboré un documento sobre la estructura que debía tener la nueva constitución y hacía un estudio comparativo entre las distintas constituciones de América. Y le sugería a la Asamblea... ¿A usted se le olvidó la constitución del 1963? No. De hecho, hicimos una comparación entre la del 63, la del 66, que era la que... Te voy a dar una primicia. Y no te lo tomen para ti, pero sí para que se lo recuerde el presidente Leonel Fernández. En su discurso de propuesta de reforma constitucional del año 2007, el año, no lo tengo, fue cuando él propuso que había que hacer una reforma, que fue en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él mencionó varias constituciones de referencia. Se le olvidó la constitución de 1963. Insólito, ¿eh? Por eso me he grabado eso, porque es un hecho, incluso como en la sociedad dominicana las cosas no se registran, que no sean inmediatas, y lo que crean. La verdad fue, pues, sin embargo, el presidente Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo sí hace referencia al 63. Entonces te la pregunté, si ustedes en ese proceso, siguieron la pauta del presidente Leonel Fernández en ese momento, que olvidó a Bosch. Literalmente te lo digo, intelectualmente ignoró a Bosch, cosa que a mí me sorprendió, insólitamente, siendo él el presidente del Partido de Liberación Dominicana. Deja eso ahí, que incluso lo podemos demostrar con video de la época. Mira, no estoy haciendo ningún tipo de especulación, estoy informando porque yo me quedé sorprendido. Mencionó la mexicana, mencionó la norteamericana, mencionó todo, y se le olvidó la Constitución de 1963. Mira, yo pienso que los hechos históricos hay que evaluarlo
en función de los resultados. Y si tú haces una comparación, que era precisamente lo que queríamos lograr en ese momento, entre la Constitución del 2010 y la Constitución de 1963, hay muchas similitudes. De hecho, en el campo de los derechos sociales, se reincorporan una serie de aspectos que fueron eliminados en la del 66, y los mecanismos de designación, por ejemplo, de órganos constitucionales como la Cámara de Cuentas, que la propone hoy la Cámara de Diputados y la designa el Senado, es el mismo modelo del año 1963, por lo cual en los resultados hay una reivindicación de ese modelo constitucional, incluso con el concepto de la economía solidaria que se reincorpora, y la participación de los trabajadores en los beneficios de las empresas públicas, y todos esos elementos que fueron definitorios en la Constitución del 63. Muy bien. Obviamente, en el marco de ese trabajo, donde yo comienzo como consultor, termino por ese trabajo de comparación y de sugerencia, siendo contratado como asesor de la Comisión de Estilo de la Asamblea Nacional, que presidía Francisco Domínguez Brito. Y luego, como resultado de la dinámica que allí se daba, pasé al Pleno de la Asamblea Nacional, a trabajar con el presidente de la Cámara de la Asamblea y el vicepresidente. En ese trayecto, yo comienzo a interactuar con actores externos, porque me tocó trabajar de manera muy cercana el reglamento de la Asamblea Nacional, y yo conocí el proceso de la reforma como las palmas de mi mano. Entonces comencé a exponerle a actores sociales sobre el proceso de aprobación de la reforma, especialmente lo de la segunda lectura, que no era muy comprendido en esa época. Y en esa interacción con el sector privado, con las asociaciones empresariales y los gremios, se comienza a desarrollar una dinámica muy positiva. Y cuando yo me voy fuera a estudiar gobierno y gerencia pública, ¿dónde? Y regreso, yo estudié en Madrid. Yo tengo un máster en gobierno, gerencia pública y otro en comunicación política en Washington. Entonces regreso y ahí recibo una oferta para incorporarme a una posición que se estaba creando nueva como director técnico del Consejo Nacional de Empresa Privada. Producto de esa interacción que tuviste con ellos, Correcto. desde la Cámara del Congreso. Desde el Congreso. Perfecto. Porque ellos estaban buscando una persona que tuviera conocimiento del Estado, que supiera interactuar o tuviera facilidad para interactuar con los actores políticos, y que sirviera de interlocutor y especie de traductor. El CONEP iba a un proceso de relanzamiento. Había entrado una nueva generación encabezada por Manuel Díez, Ligia Bonetti y otros importantes líderes empresariales. Yo entro como director técnico, pero ocurre un hecho. El vicepresidente ejecutivo de 30 años de la institución, el querido Fran Castillo, se enfermó y en poco tiempo tuvo que jubilarse. Y ahí entonces me consideraron a mí para ser el director ejecutivo. Que duró muchísimos años en esa posición. Correcto. Y luego a los 2 años entonces me hacen vicepresidente de la organización. Pero en función de un trabajo, de un plan, correcto, de una ejecución. En el CONEP estuve 6 años como vicepresidente ejecutivo y salí de allí para mi función como director del Consejo de Competitividad de la República Dominicana, a cumplir con el mismo propósito, pero ya desde la visión del interés del Estado en su relación con el sector privado. Y allí, y corrijo algo, o no lo corrijo, le agrego una dimensión. La mayoría de la gente, de los dominicanos, me conoce como candidato a senador. Claro. Lo que pasa es que, digamos, hay un segmento de la opinión que obviamente registra toda mi participación en el CONEP, ¿verdad? Pero mi vínculo con el pueblo ha sido en las calles. Tienes razón. Y los otros te ubicamos en el momento de CONEP. Correcto. Es así. Válido, correcto. ¿Qué tal tu experiencia como candidato a senador? ¿Cómo la valoras? Mira, yo pienso que ahí volví a encontrar parte de mi esencia. Mucha gente me ve así y dice, Rafael es una persona, pero donde yo encuentro mi clímax como persona es en las calles, con las mangas remangadas, caminando con la gente, escuchando, construyendo de forma colectiva. A mí me gusta mucho la gente, a mí me gusta identificar las situaciones de tipo social, estudiar el territorio, identificar los servicios públicos, construir modelos de desarrollo,
Por eso combiné a lo largo de mi desarrollo profesional la parte económica con la parte jurídica, que a mi juicio son los dos elementos esenciales para tú poder ejercer un liderazgo político que tenga un enfoque de resultados y de resultados de éxito, que es nuestro planteamiento. Por ejemplo, yo tengo una radiografía clara en términos de los servicios públicos, de la realidad del Distrito Nacional. Te puedo decir cosas que a mi juicio son determinantes y que tendrá que abordar el Estado Dominicano y buscarle solución, y con la que de manera particular tengo un compromiso. En los 38 sectores de la circunscripción 1 del Distrito Nacional apenas hay un 20% de las escuelas que son públicas. El 80% de la oferta es privada. Conseguir un cupo en una escuela pública en cualquier sector de la capital es más difícil que conseguir un cupo en el Carol Morgan, que es el colegio privado más caro de la República Dominicana. ¿Por qué? Por una falta de oferta. Entonces, esa ausencia de oferta pública... Y hay demanda. Y hay demanda. O sea, esa falta de oferta pública... Eso lo aprendiste en tu labor en la campaña. Claro, porque he hecho un diagnóstico completo de la realidad del distrito. Okay. Yo he estudiado barrio por barrio las escuelas que hay, los hospitales que hay. Entonces, esa falta de oferta pública es lo que hace que la oferta privada sea tan cara, porque no tiene una competencia de buena calidad que permita que los habitantes de la circunscripción 1 principalmente tengan la opción de enviar sus hijos a una escuela pública. Y tú dirás, pero es que una persona de clase media alta quizás no envíe a un hijo a una escuela pública, pero no estamos hablando solo de clase media alta. La mayoría de los habitantes de la circunscripción 1 son de clase media y personas también de escasos recursos. Así es. Tú tienes grandes sectores como Honduras, los Kilómetros, Matahambre, el Ensanche La Paz, Manganagua, distintas áreas, en la zona colonial, en Ciudad Nueva, en San Carlos, en la Yuca del Naco. Para mí, uno de los casos... Pensaba en la Yuca. Claro, uno de los casos, las Javillas, los Platanitos, sí. O sea, uno de los casos más sensibles los para Praditos, mí, los Praditos, es el de la Yuca. Sí, la Yuca tienen aproximadamente 900 familias que viven en ese pequeño cuadrante. Así es. Pero para los jóvenes de ahí ir a la escuela, tienen que irse al experimental de la UAS o al Panamericano. Así es. Entonces, ¿cuánto es eso de pasaje diario? Estamos hablando de más de 100 pesos de pasaje. ¿Qué significa eso? Que un joven de una familia de escasos recursos no puede ir a la escuela. Entonces tiene que ausentarse, porque la escuelita que está allí solamente llega hasta quinto de la primaria. Entonces, son las cosas que impactan en la vida. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, yo tengo una visión. El Estado tiene muchas propiedades, porque siempre ha habido un argumento con el tema del costo de la propiedad. El Estado tiene muchas propiedades donde tiene instituciones públicas que son maravillosas y bellísimas. Yo propongo concentrar todo eso el Estado tiene propiedades donde puede construir, concentrar todas esas entidades ejecutivas, por decirlo de alguna manera, y en los lugares donde está, entonces colocar escuelas y centros de atención primaria, porque también tenemos otro problema. Y perdónenme que me concentre tanto en una demarcación, pero es la demarcación de hecho que más impuestos paga, la circunscripción 1 del Distrito Nacional. Ahí, dice que ahí se hacen los cheques. Correcto. Entonces, allí, ustedes saben cuántos hospitales... Y se cobran. ¿Cuántos hospitales generales hay en la circunscripción número 1 del distrito? Uno solo. Pequeñito, el de Matahambre. Así es. Después, muy pequeño. Muy pequeño. ¿Cómo no? Para un ciudadano de la circunscripción 1 encontrar atención hospitalaria de primer nivel, tiene que irse a Herrera, o tiene que trasladarse a la circunscripción 2, al Ensanche de la Fe, o irse a María Auxiliadora, a la ciudad sanitaria. Entonces, son el tipo de cosas que le ponen lejos a la gente los servicios públicos, y por eso mucha gente percibe, principalmente en esta demarcación, que los impuestos que pagan no se les retornan en servicios públicos. La realidad en el interior es distinta. En el interior hay más escuelas públicas que escuelas privadas. Sí. Hay más hospitales que clínicas. Pero aquí, donde hay una densidad poblacional de más de 10.000 personas por kilómetro cuadrado, es completamente... O sea, la densidad poblacional en la República Dominicana a nivel general son unas 300 y tantas personas por kilómetro cuadrado. En algunos lugares es de 100 y tanto.
Sí, pero que se concentra en los Pero urbanos, aquí en el la Distrito población, Nacional. en la densidad o a nivel urbano, no Correcto. la pongo en general, porque se explica mejor. En el Distrito Nacional, que tiene el 7% del territorio del Gran Santo Domingo, hay una concentración poblacional, una densidad de más de 10.000 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, hay una precariedad enorme de servicios públicos que genera situaciones de dificultad de acceso y de desigualdad enorme entre los que tienen y los que no tienen. Entonces, es el tipo de cosas que hay que atender. A diferencia de Santiago, donde hay un Consejo de Desarrollo activo, el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional nunca se ha reunido. No me refiero al del ayuntamiento, que es municipal. Me refiero al que está integrado por la Ley de Planificación e Inversión Pública, que lo encabezan el senador y el alcalde. Y existe. Existe teóricamente, pero en la práctica no existe. Y es ese órgano el que debe recomendarle al Poder Ejecutivo para el diseño del plan plurianual del sector público, cuáles son las obras prioritarias en el territorio. Por eso, esas obras que son para la gente no se colocan, porque los representantes del territorio no están activamente incidiendo en el presupuesto nacional y en las prioridades del presupuesto. Aquí un poco las prioridades se definen a partir de la visión de quienes tienen el rol ejecutivo. En el momento. En el momento. Así es. Y aquí hay una distancia mayor entre los titulares de las entidades que en los pueblos. Cuando tú vas a un pueblo, el director de salud pública es un vecino. Y es un señor que tú conoces a través de alguien, porque las sociedades son pequeñas. Aquí, para tú llegarle al que toma las decisiones en el ámbito de la salud, tienes que llegarle al ministro, que es el que tiene la última palabra. Y no siempre es alcanzable. Quizás es alcanzable para algunos de nosotros, pero para un ciudadano común, o sea, no hay ese acceso. Claro. Entonces, desde las oficinas legislativas, principalmente aquí en el Distrito Nacional, y desde el ámbito de la representación política, que no tienen que ver ni siquiera con posiciones, porque hay muchas cosas que se pueden hacer desde fuera del Estado. Obviamente, la representación formal se ejerce en las posiciones electivas, pero necesitamos una agenda real de desarrollo para el territorio llamado Distrito Nacional. Y ese ha sido, volviendo a tu pregunta, el mayor de los aprendizajes que he tenido. Las necesidades de la gente de manera particular, de cada sector, saber cuántas empresas hay, por ejemplo, saber, por ejemplo, que las escuelas de Gualey no son suficientes para la cantidad de niños y jóvenes que hay allí, y que los jóvenes tienen que salir a otros barrios para recibir el pan de la enseñanza. En función de ese aprendizaje que tú describes, digamos que entonces para Rafael es una tarea pendiente. ¿Volvería a ser candidato? Y podría, exactamente, una tarea pendiente. Y nos veríamos los capitaleños en la opción de Fernández Paz para la capital, digamos, uno en la alcaldía y otro en la senaduría. Eso está planteado. ¿Dónde te sientes, ampliando en el mismo orden, dónde te sientes más cómodo, exacto, en tu proyección? ¿Trabajando en una posición del Poder Ejecutivo, trabajando a nivel municipal o congresual? Mira, ahora vuelvo a la primera pregunta que ustedes me hicieron. La razón por la que decidí ir a la Fuerza del Pueblo tiene que ver con mi visión del momento actual de la República Dominicana y de su futuro, y de lo que es el bochismo como corriente de pensamiento y como expresión política en la República Dominicana. La Fuerza del Pueblo es la evolución del pensamiento bochista. En este momento, el pueblo sufre. La mayoría de los dominicanos piensan que el país va por mal camino. Se le ha salido la situación de las manos al gobierno, y eso se expresa en un desborde de los productos de primera necesidad. Tú lo puedes mirar desde dos ámbitos, desde el ámbito técnico con una inflación en un 9.4%, pero desde el ámbito concreto de los ciudadanos, con un plátano que está a más de 25, 35 pesos. Y eso no es importado. Mira, yo he estado conversando con especialistas, y el componente extranjero de la inflación es aproximadamente el 50%. Porque hay una parte monetaria, un sobrecalentamiento de la economía que ocurrió el año pasado por una política fiscal expansiva de gasto público, sobre todo gasto corriente, desbordado de parte del gobierno, con poca inversión, lo que implicó poca generación de empleos. Y además de eso, hubo una política monetaria expansiva con una gran emisión de dinero en efectivo, un 19% en el 20 y un 14%
en el año 2021. Eso generó un efecto interno ¿Cuál era el que se promedio? expresó en los precios. ¿Cuál era el promedio anterior? Para que entienda, la emisión monetaria de los años 2020 y 2021 es mayor que toda la historia anterior de la República Dominicana. O sea, es la mayor expansión que hemos tenido. Tú retienes, para ilustración, tú retienes el componente en 19, en el 18, algunos, para hacer ejemplo de comparación. Mira, más o menos siempre la emisión monetaria estuvo en torno entre un 4 y un 8%. Un 8% en los momentos donde se necesitaba mayor estímulo de pago. O sea, que casi se duplicó. Casi se duplicó y casi se triplicó en algún caso. Entonces, si tú miras la meta de expansión monetaria, incluso del año 2021, era de un 8%, terminó siendo mucho más de ahí. Entonces, para que las personas lo entiendan, se refiere a la cantidad de dinero circulando. Circulando. Sí, Me puse técnico. Sí. Pero ahora paso a la parte práctica. Eso se expresó en un plátano que está entre 25 y 30 pesos y 35 pesos, un arroz que está entre 45 y 50 pesos, un aceite que el medio galón está por encima de los 380 pesos, a veces llega a 410 pesos. En adición a eso, tú tienes el precio del huevo entre 8 y 10 pesos. Y el pollo, que creo que es la joya de la corona. El San Pollo. El San Pollo, que está a más de 100 pesos en la República Dominicana. Entonces, todo eso hace que el pueblo sufra. Y si miras la dimensión del delito, y tú decías, bueno, pero esta situación de la inflación es global. Pero mientras en Latinoamérica el delito, la criminalidad ha estado cediendo, aquí se ha estado expandiendo. 1.179 muertes violentas en el año 2021. El 40% de ese componente y del crecimiento ha estado explicado por narcotráfico, robos y atracos. Se rompe la tendencia de 11 años de reducción de muertes violentas. En adición a eso, volvemos al año 2017, superando el umbral de los 1.150 muertos violentos en un año. Una situación calamitosa realmente. Se le ha salido de las manos a este gobierno la situación del país. Y en un momento como este se requiere de un liderazgo de experiencia, con capacidad de gestión de crisis y con la dimensión nacional e internacional para poder conducir el país por el trayecto de las transformaciones seguras. Y esa persona la ha identificado el pueblo. Ese hombre es Leonel Fernández. Entonces, como parte de una nueva generación comprometida con el desarrollo del país, he decidido dar un paso y acompañarle en este proceso de construcción junto al pueblo dominicano de una alternativa política que en un momento como este pueda darle solución al pueblo. Al cierre, lamentablemente el tiempo está concluyendo. Insisto de nuevo con la pregunta que no les he contestado. ¿Cómo ves tu futuro? Quisiera terminar con eso, Andrés, ¿verdad? No parece apropiado. Tu futuro político personal. ¿Qué te ve haciendo en corto plazo? ¿Volvería a ser candidato? ¿No tiene la candidatura como opción? Y la pregunta que te hice, ¿dónde te ve orientado más? ¿En la parte ejecutiva, en la parte congresual, en la parte municipal? O sea, tú, no es donde tiene oportunidad, no, me refiero a donde tú te sientes más cómodo y qué futuro político tú ves para ti. Mira, yo no soy una persona de ambiciones. Yo estaré en el lugar que sea más útil al pueblo dominicano. Si tengo que ser candidato a senador, seré candidato a senador. Si tengo que ser candidato a otra cosa, seré candidato a otra cosa. Si tengo que dedicarme al objetivo esencial de que la fuerza del pueblo sea gobierno en el 2024 y acompañar al presidente en donde él entienda, ahí estaré. Yo estaré al lado del pueblo. Lo que sí ustedes pueden tener seguros es que estamos construyendo un espacio político, que estamos decididos a ejercer un rol de liderazgo al lado del pueblo dominicano y que donde quiera que estemos iremos a servir a la gente. Bueno, una interesantísima conversación con Rafael Paz. Indudablemente de antemano sabíamos que esto iba a suceder. Salúdanos al presidente Fernández y salúdanos a Omar, que tiene un compromiso también de venir a sentarse en este espacio contigo. Nos hizo esa promesa. Nosotros estamos generando la ola verde, una ola verde que va conquistando los corazones, los sueños, las ilusiones de la gente y que va creciendo. Qué agradable, Omar. Estás haciendo una trayectoria propia, no solo como hijo del presidente. La que yo fui amigo, casi amigo, vamos a decirlo así, compañero de academia, ¿no?, del presidente Fernández, profesor. Nunca
fui amigo del presidente, más por decisión mía, de cierta manera, no porque él tuviera una versión conmigo, pero de todas maneras le manda nuestro saludo, incluyendo el mío, y ojalá un día lo podamos tener ahí mismo. ¿Por qué no? Que nos acompañe también en una entrevista. Ya con Omar estamos comprometidos. Con Omar estamos Y comprometidos. Omar es mi gran amigo, para que ustedes lo sepan. Y además, Personal. tú tienes nuestra solidaridad y apoyo porque necesitamos jóvenes como tú. Y una alta Gracias. valoración Con de tu talento persona. y con compromiso. Y esperamos que tenga una gran trayectoria y que alguna de esos sueños y aspiraciones, que para eso son los políticos, de verdad, consagrados, verdaderos, ¿no? Es para hacer cosas, tú decir, yo fui a tal sitio y dejé tal cosa, pues tú puedas tener oportunidad de desarrollarlo. No te fue mal en la candidatura a senadores, fue el momento en que estaba. Casi 150.000 votos. Sí, una situación En difícil. un momento muy difícil. Claro. Recuerda que había una ola, Una en ese sentido, que tú aspiras ahora que sea la ola verde. Ahora será la ola verde. Ustedes lo van a ver. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias.